Queridas amigas y amigos, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a María Isabel Fuentes Arizmendi, arquitecta con una vasta trayectoria, no solo en la ciudad de Guayaquil, donde tiene su estudio, sino también con proyectos de gran escala en otras ciudades del país. María Isabel nació en Concepción, Chile, y se radicó desde muy joven en la ciudad de Guayaquil, donde se graduaría de arquitecta en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Desde su oficina se planifica, diseña y construye. La producción de su obra le ha permitido consolidar un particular estilo, promoviendo conceptos innovadores para el diseño y la construcción. Estos conceptos dan cuenta de una preocupación constante por la búsqueda de una identidad local en el quehacer arquitectónico, en el desarrollo de una estética y calidad espacial con características locales que toman como referencia a la arquitectura de la costa, reinterpretada con un lenguaje contemporáneo. Sin más, damos paso a la entrevista. Estimada María Isabel, es un gusto enorme tenerte hoy aquí. Cuando abrimos la segunda temporada en este canal audiovisual de la revista, que pretende, más que mostrar obras, esto lo hacemos por otros medios, ser una ventana para exponer el pensamiento, las ideas, los conceptos que son base del ejercicio proyectual. En la arquitectura, como en la vida, la cosmovisión, la formación y las intenciones son básicas si queremos entender a esta práctica disciplinar y avanzar en su desarrollo. Bien, no me quiero extender más, así que empecemos. La arquitectura es un hecho de la cultura, poderoso en la conformación de las identidades individuales y colectivas. Tendemos a amar a nuestras ciudades a pesar de todo. En este contexto, ¿te parece que las ciudades históricas eran ciudades más amables y homogéneas que las actuales? ¿Cuál es tu visión actual de Guayaquil? ¿Qué valoras y qué observas como negativo? Bueno, Rómulo, antes que nada, gracias por invitarme y gracias por dedicarte a hacer estos espacios tan ricos para nosotros los arquitectos y para el público en general, ¿no? Yo creo muy necesitado de tener este tipo de conversaciones, escuchar, enterarse, opinar y obviamente participar, ¿no? Participar de este mundo nuestro que es la arquitectura, el urbanismo y todo lo que tiene que ver con nuestra práctica. En concreto, la pregunta de cómo yo veo la ciudad de Guayaquil y su aparente imagen no agradable, ¿no? Es decir, en estos últimos años ha cambiado un poco esa imagen, pero falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo. Es una ciudad que se ha ido degradando, es una ciudad que ha perdido su cara, su imagen, algunas veces porque se incendió, porque está construida de materiales perecibles, biodegradables. Una ciudad a la cual no se le ha dado valor en cuanto al valor de su arquitectura, no se la ha apreciado. Tanto es así que ayer, no sé si tú viste una noticia, que se nos cayó un pedazo de fachada de una casa que está catalogada como patrimonial. Esa imagen de ese desprendimiento de la fachada te da una idea de cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad, no estoy hablando en términos administrativos, ni siquiera a nivel municipal, simplemente estoy hablando a nivel de ciudad común, la ciudad común, donde nosotros lo poco que va quedando de patrimonio, que es el registro de la memoria de la ciudad, registro vivo, visible, tangible, se ha ido perdiendo de la misma manera, sumado a que los habitantes de esta ciudad
le han dado la espalda a lo propio algunas veces. Yo no sé si es porque está muy enganchado esto a una materialidad perecible, a una materialidad que se destruye con facilidad. No es una ciudad donde la parte material se la pueda conservar por mucho tiempo. Por sus materiales, obviamente por sus materiales y por el clima. Es una ciudad con un clima súper fuerte. Entonces, el espíritu de la ciudad es un espíritu difícil de captar. Y mucho de este valor como ciudad que se la siente, porque es un tema energético, esta es una ciudad energética, esta es una ciudad vital, esta es una ciudad donde tú llegas a sentir, cuando ya te conectas, que la humedad forma parte de la vitalidad. Y esa manera de percibir la ciudad obviamente va mucho más allá que un bien material. Pero si ya en términos objetivos, los bienes materiales se ha ido degradando, ha ido perdiendo una y otra vez su expresión colectiva como ciudad, su imagen, y lo otro sí se conserva, a pesar de esta destrucción. Entonces es un tema bien complejo. Yo ayer me quedé así asombradísima con ese video que apareció cuando se cae la fachada, pero boom, como que fuese un derrumbe programado. Sentí todo lo que te estoy diciendo ahora, quizás por eso me es tan fácil contestar. Sentí todo eso que los que estamos metidos en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la ciudad, comprometidos con la ciudad, tenemos el compromiso natural de preservar esta cultura, ¿no? De preservar y de llevar a que se vuelva visible, que se ponga en valor. Más que nada es eso, que se ponga en valor. Entonces, el tema del cuidado de la ciudad es un tema complicado, difícil, pero la ciudad se mantiene con su espíritu, con su alma, y yo creo que los arquitectos tenemos ese compromiso de ir a descubrirlo y plasmarlo en obras que nos remitan a esta ciudad y a su cultura. Muy bien, realmente muchas gracias por esta primera respuesta muy aleccionadora. Entramos por lo general, ¿no? Por lo más amplio, que es la ciudad. Y ahora quisiera ir yendo hacia aspectos más particulares, ¿no? ¿Cómo se expresa el legado histórico del que estás hablando en tu arquitectura? Es decir, en la arquitectura contemporánea, tomando en cuenta que la materialización de la arquitectura es en general coherente con su determinado tiempo, lo que plantea problemas hoy, en donde, por ejemplo, se pretende que la obra dure para siempre, cuando esta arquitectura histórica es una arquitectura que estaba hecha no para durar para siempre. ¿Cuánto pesa esto en tu ejercicio proyectual? ¿Y cómo ves esa reinterpretación que estás planteando? Bueno, esto no comenzó, esto comenzó desde el principio de mi práctica, ¿no? Es decir, a mí me llamó siempre la atención la arquitectura de Guayaquil por ser tan diferente al sitio de donde yo venía. Y también me llamó mucho la atención que la gente no la apreciara, no desde el punto de vista estético, porque tiene una estética un poco difícil de apreciar porque es sencilla, es de una volumetría muy simple, de alguna manera tiene los vestigios de lo colonial, ¿no? De lo colonial español, y como hubo también, no, hubo visitantes de europeos, había conexión con Europa, entonces también hay mucha conexión con el clásico europeo, el neoclásico europeo, los estilos, ¿no? Entonces hay un mix de colonial mestizo, ¿no? Un colonial mixturado, heredado, más la arquitectura naval, porque aquí se hacían, había carpinteros de Rivera, todavía existen,
Entonces hay una mixtura entre estas herencias coloniales de las grandes ciudades, cuando la gente viajaba a Europa, venía con catálogos, miraba, siempre miraba, más su propia mano de obra, que tenía toda su carga de ser constructores de barcos. Es decir, y se da una arquitectura con su sello, ¿no? Con su estilo. Luego vienen los incendios, se degrada y todo esto va quedando como en el aire. A mí me llama todo eso siempre mucho la atención. Entonces, me autodeclaro arquitecta de esa época posmoderna, avanzando a la contemporaneidad. En este tiempo, estamos hablando de los 80, 90, más que nada 90, donde se empieza a ya de alguna manera a fraguar estas nuevas líneas, estas nuevas maneras de enfrentar la arquitectura. Y no te olvides de que Guayaquil tiene una muestra tenía también, porque está desapareciendo, de modernidad. Es decir, una ciudad que tenía grandes extensiones de arquitectura moderna. Entonces, hay estas dos fuerzas, estas dos cargas arquitectónicas, estas dos presencias fuertes. Y a mí me llama mucho la atención y empiezo a vincularme con la arquitectura de la ciudad. ¿Cómo me vinculo? No habían textos, no había referencias mayores, había un par de tesis buenas, por cierto, un borrador de libro que hasta ahora creo que es el que más información nos trae, el de David Nuremberg, ya con su arquitectura vernácula, luego un par de cosas. Entonces yo entro a la ciudad a vivir estas casas y me llama mucho la atención ciertos componentes que son contundentes. Las alturas, me llama mucho la atención las chazas, obviamente, pero que no son tan particulares de esta latitud, pero bueno, está incorporado como un elemento importante, ¿no? Para tamizar la luz, tamizar la ventilación, los espacios estos semi-transparentes, y yo empiezo a observar esta arquitectura, los soportales, los patios interiores que tampoco son potestades de este lugar, y los empiezo a comprender desde su esencia. Y mi primera obra de esa época era entre posmoderna y siempre ha sido explorativa, ¿no? Mi obra es muy explora, busca, y en ese tiempo buscando con qué conectarme, yo salto como de posmoderna, muy escultórica, tengo unas obras como de los 80 y tanto, que era esta fragmentación, ¿no? Esta fragmentación, mucho volumen, empiezo a evolucionar hacia esta mirada que me resultaba sensata. Eran los primeros años que se hablaba de bioclimatismo. Yo ya estaba impregnada de esto, el bioclimatismo, el acondicionamiento natural de la arquitectura, y me llamaba mucho la atención y empiezo a integrar en la propuesta estos componentes que tenían que ver con el lugar, con el clima, con las chazas, con esta transparencia o esta visión como a través de una textura, de un velo. Me llamaba mucho la atención esta visión tamizada del exterior a través de todos estos palitos horizontales, estos elementos horizontales. Entonces los llevo a mi trabajo, que era volumétrico, era simple, buscando siempre esta sencillez, pero los incorporo. Y los coloco, por ejemplo, o hice en alguna casa, estamos hablando ya de los fines de los 90, principios de los 2000, una casa con un soportal reinterpretado en acero, en metal. Porque recordaba el sonido de la lluvia cuando iba a estudiar a las casas de mis compañeros que tenían techos de zinc, muchos. Yo nunca viví bajo techo de zinc, y me llamaba mucho la atención el sonido. Claro, no podíamos conversar, pero me encantaba. Me encantaba ese sonido, me empezó a gustar mucho las dobles alturas, la altura de la arquitectura guayaquileña, que es muy diferente a la arquitectura de montaña, la arquitectura de frío. Necesitas mucho espacio, mucho aire, y claro, después empiezas a comprender de por qué necesitas espacio, porque el aire caliente sube. Es un tema físico. Después el bioclimatismo se hizo una especialización y tenemos hasta software para manejar eso, pero en ese tiempo era intuición, era percepción, era mirada, era vida,
era traer todo esto que me impactaba, que me cuestionaba y que me exigía de alguna manera que yo dé una respuesta. Nadie me la pedía, yo la daba y trataba de convencer a mis clientes de que esto había que hacer y logré convencer a unos cuantos, no muchos. Y quería usar materialidades mixtas, ¿no? Es decir, sabía que hasta ahora, hasta hace poco, creo que está empezando a cambiar un poco este tema del uso de materiales perecibles como la guadúa, la madera. Obviamente no podíamos seguir explotando maderas nativas porque se construyó con maderas nativas, lo cual es hoy día un pecado, te llevan preso, pero tampoco hemos sembrado bosques para construcción. Es decir, seguimos peor que antes porque ya no consumimos la madera y ahora no tenemos ni madera ni bosque, nada. Entonces, estos procesos son de largo alcance. Es decir, para poder llegar a ser un diseñador constructor de una obra súper responsable, local, y todo este cuento que nos manejamos ahora, ya conversamos mucho de esto, tendrías que sembrar los bosques, resembrar los bosques, que ya, como esta ciudad es tan maravillosa, ya se deben haber resembrado a sí mismos solitos, a no ser que tengan encima una ciudadela, y poder hacer este proceso responsable completo, ¿no? Pero bueno, yo en mi tamaño, yo lo que hacía era usar maderas tratadas, intentar intentar meterle a la gente que podíamos usar madera. No me fue bien, me fue mal, porque después de 2 o 3 años las maderas se les dañaban y no se daban el tiempo, ni la molestia, ni de reponer las piecitas, cambiarlas, darle mantenimiento, porque es un trabajo. Porque todos estos materiales naturales son vivos, están vivos, siguen viviendo, siguen recibiendo el clima fuerte de Guayaquil. Entonces, este juego de poder nosotros generar con más literalidad esta reinterpretación, tuve que mutarlo a materiales que me ofrecía la industria de la construcción para poder generar esos efectos sin la materialidad heavy, pesada, contundente de ver la madera o ver la guadúa. Entonces los usaba para elementos que no fuesen tan definitivos, que los pudiesen reponer, pero igual no los reponían. Entonces, esta reinterpretación está desde la abstracción, en términos de enfrentamiento al clima, enfrentamiento a los espacios, a la volumetría, en la abstracción. Luego en la literalidad, que también hay otro capítulo, no sé si quieres que te conteste hasta aquí la pregunta y seguimos a otra, o continúo con... No, continúa, continúa. Ok. Hay otro tiempo donde Guayaquil se vuelven a interesar, se vuelcan hacia un refresh de lo neoclásico mixto traído de Miami, ¿ok? Y es un boom. Eso hace que la contemporaneidad tenga una especie de freno, porque son proyectos inmobiliarios de muchos pesos. En ese momento siento que es una oportunidad de ir a esta arquitectura patrimonial urbana y traerla renovada con materiales actuales de la industria que me permitan una materialidad más prolongada, como la gente aspira y quiere, y poder usar los elementos de una manera mucho más literal. Ahí es donde recurro al balcón francés, todo lo que es balaustres, los estilizo y uso un balaustre patrimonial muy sencillito, uso las proporciones geométricas patrimoniales, la verticalidad de la fachada, la verticalidad de sus aberturas, las inclinaciones de las cubiertas y una serie de elementos. Los aleros son unos aleros tipo falda que tienen una proporción que es fácil de identificarla, muy de aquí. Uso una serie de elementos que son patrimoniales,
que pueden servirnos a nosotros como una referencia interesantísima para usarla en cada parte de nuestra vivienda en este caso, ¿no? Y lo otro que también logro hacer es que estas nuevas ciudadelas, estos nuevos proyectos urbanos, tienen agua. Tienen agua, entonces incorporo la relación natural que tiene esta ciudad con el agua, a pesar de que no se le explota, pero yo hago que el agua forme parte obviamente, del paisaje, obvio, pero que entre el agua también a formar parte del espacio de la vivienda, como una manera de volver consciente la relación del habitante de Guayaquil con el agua. Con el agua. Entonces, hay un sinnúmero de componentes, Rómulo, a los cuales uno se puede referir con su mirada personal y hacerlo arquitectura. Eh, Hablando de esto, de la práctica, eh, sabemos que los desarrollos inmobiliarios en Guayaquil son desarrollos muy potentes, en donde arquitectos y arquitectas les toca actuar en ciudadelas que tienen sus propias normativas. Muchas de ellas con unas normativas extremadamente rígidas que imponen incluso un carácter estilístico en la arquitectura que va a conformar tal urbanización. ¿Cómo, ante esta situación, que es una situación impositiva en la práctica profesional de arquitectos y arquitectas, cómo gestionas esta situación que a priori se la ve como una situación bastante grave para el ejercicio, para el libre ejercicio profesional de arquitectos y arquitectas? Bueno, como tú lo dices, es una camisa de fuerza. ¿Sí? Es una camisa de fuerza. A mí me costó muchísimo comprender de que habíamos llegado a estos niveles, no sé, de escenario para poder trabajar. Esto obedece voy a regresar a la primera pregunta, esto obedece al espíritu guayaquileño de desaparecer, volver a aparecer, de conectarse con una vertiente, conectarse con otra vertiente, de acoger lo foráneo como algo propio, con una facilidad muy grande, justamente radica en esta desconexión con el espíritu de la ciudad, con el valor de la ciudad, con mirar lo de uno, ¿no? Mirar lo que tenemos y ponerlo en valor. En el momento que no se pone en valor, tenemos estos ingresos estilísticos, estas ideas, estas cosas nuevas que suceden, como el nuevo urbanismo, que suceden en todas partes del mundo y andan sembrando por todas partes del mundo también este tema. Se supone que entró ese proyecto porque cuando vienen los arquitectos extranjeros a la ciudad de Guayaquil, contratados por el empresario, vienen a conocer la ciudad. Y lo primero que sienten es que esta ciudad no tiene nada atractivo, que no hay nada que llame la atención. Y me imagino que el promotor quería que llame la atención del proyecto, que sea una inversión atractiva, ¿no? Entonces, ellos ofrecen, esta empresa de diseño ofrece su nuevo urbanismo como producto y ofrece un guión o una historia que es real, porque nos preguntan, ¿a dónde ustedes quisieran siempre regresar? Entonces, claro, a París. El otro dijo Venecia. Todos nos referíamos a estas ciudades preciosas que fueron hechas en los tiempos que fueron hechas, con el espíritu de la gente de ese tiempo en Europa. Entonces todos nos referimos a eso. Entonces ellos, su argumento es, entonces tenemos que crear espacios que nos refieran a este tipo de espacios y sea un proyecto exitoso. Entonces, ¿qué tal? Pues no, sí, no es que no es cierto todo lo que dijimos, hasta yo dije, me quiero ir a París, y si me preguntan,
Yo me quiero ir a vivir a París, obvio. Pero la idea era, ¿sabes qué? Tienes razón, pero Guayaquil ofrece una arquitectura digna, una arquitectura interesante, no solo por sus valores estéticos, que son un poquito complicados porque no tienen mucha gracia muchas veces, pero tienen toda una serie de desarrollos y soluciones muy lógicas, muy de acá, muy tropicales, que era necesario, es decir, yo creo que se podía poner en valor dentro de esta codificación que ellos nos pusieron como camisa de fuerza. Cuando recibo la codificación, los manuales, son manuales para hacer arquitectura. Cuando recibo esto casi muero, entonces ahí se gestiona, bueno, no voy a contar la historia, pero una gestión importante para poder encajar en esto. Y sí encajó ciertos temas, sí los adoptaron ellos para poder suavizar un poco este reglamento, más que suavizar es contextualizarlo más a la ciudad. Pero igual quedó como una camisa de fuerza. Entonces, yo lo que hago es estudiar profundamente este manual y luego usar estos valores de la arquitectura guayaquileña en este manual para poder pasar la prueba y que me pongan el visto bueno y permitirme hacer la arquitectura. Hoy día está pasando algo que realmente no sé quién lo podría defender, yo creo que nadie ya, porque tendríamos que poner un montón de arquitectos de acuerdo, sería estupendo, pero al principio a mí me aceptaban, te voy a dar solo un ejemplo, me aceptaban aleros de 1 metro, como eran los aleros tradicionales guayaquileños. Hoy día ya no los aceptan, porque tienen que ser hasta, bueno, no me acuerdo de memoria, pero hasta 60 centímetros y tienen que verse los cuartones, y si no 30 centímetros para hacer una moldura. Es decir, ya no aceptan el alero extendido de 1 metro, ya no es aceptado. Eso hace que el volumen adquiera otra configuración, el hecho de cortarle los aleros. ¿Por qué existían los aleros de 1 metro? Tan simple como que aquí llueve, igualito como cuando tú abres la ducha, así llueve, ¿cierto? Entonces el alero te protege. Tú me dirás, bueno, ¿y qué pasa con estas volumetrías simples que no tienen aleros, que no tienen estas protecciones, que forman parte de ese otro lenguaje, ¿no? de ese otro mundo, ¿no? Y yo te tendría que decir, tenemos que cuidar nuestras aberturas. Tenemos que hacer que el mismo concepto que está resuelto con un alero sea resuelto con otra cosa. Viseras, soportales, volúmenes sobre volúmenes, pero a nosotros nos toca cuidar nuestras aberturas por lluvia y por insolación. Entonces, todo este juego de conceptos que los aprendimos en el primer año de la Facultad de Arquitectura todos, aquí en esta ciudad se pone en realidad en esta arquitectura que existió en la ciudad de Guayaquil hace 100 años. En función de esto que nos estás contando, quisiera preguntarte si es de tu interés el consolidar un lenguaje propio de tu estudio de arquitectura, un lenguaje que sea reconocible de tu práctica profesional, o si por otro lado estás más abierta o más flexible hacia requerimientos diversos que van a tener una respuesta igualmente diversa. Esa pregunta es súper complicada, digamos, te la puedo contestar, ¿no? Pero me la he hecho decenas de veces, ¿no? Al principio de cuando yo tenía pocos años trabajando, vino una vez una señora y me dice, quiero que usted me haga la casa.
Yo en esa época casi que todo lo que diseñaba lo construía. Ya después pasó un tiempo que no estaba construyendo, ahora he retomado un poquito la construcción, muy poquito. Entonces yo la atiendo a la señora. Y me dice, yo estuve en una casa suya, y me gustó, y yo feliz, pues, yo estaba feliz. Entonces cuando estamos terminando me dice, bueno, quiero que me pase un presupuesto, pero arquitecta, yo no quiero que usted me haga una casa, en ese tiempo me dijo, moderna. No quiero que usted me haga una casa de esas modernas suyas. Le digo, entonces, ¿cómo te gustó? Porque no tengo ningún otro tipo de casa. Y ella me dijo, bueno, me gustó donde estuve, pero entonces hagamos algo como eso. No, es que a mí me gustan las casas con techo, a mí me gustan las casas con esas columnas al ingreso, lo que se hacía en Guayaquil en los años 90, hasta ahora se hacen, las casas con este porche de ingreso, con estas columnas, todas señoriales. Entonces le digo, no puedo pues yo hacerte esa casa, yo no sé hacer esas casas, no puedo. Y me queda mirando, me dice, es que yo no puedo creer que yo venga donde una arquitecta que quiero que me haga la casa porque me gustó lo que hizo y me dice que no. Entonces le digo, es que no te gustó lo que hice entonces, no te gusta. Dice, sí me gusta. ¿Qué te gusta? Entré y la casa era simple. Entré y había luz. Entré y supe dónde estaba la escalera. Me fui muy rápido, no me perdí, no tenía corredores, no tenía ninguna cosa desperdiciada y había mucha luz y eso me gustó. Era muy fácil la casa. ¿Eso te gustó? Sí, eso me gustó. Bueno, me dice, arquitecto, yo le voy a decir una cosa. ¿Qué le parece si yo me voy donde un doctor y le digo, quiero que me atienda? Y me dice, un doctor general, me dice, doctor general. Y me dice, no, yo no la puedo atender porque a mí no me gustan las rodillas, no me gustan los codos, no me gusta. Entonces, me ganó el corazón esa señora, somos amigas hasta ahora. Le hice la casa de los sueños, ella orgullosísima con su casa, yo no la tengo ni en fotos. Y le hice su casa, le quedó para ella la mejor casa, la mejor casa. Entonces, a mí esa experiencia para mí fue súper fuerte, fue muy fuerte, porque me di cuenta de que yo quería de alguna manera establecer una ruta, un camino, por más de que venga una persona que me pida algo que no cuadra pues, con lo mío, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros no nos hacen firmar ni declarar cuando nos graduamos, como a los médicos, pues no, que tienen que salvar las vidas y que a nosotros no nos hacen decir nada. Pero nosotros en el fondo sabemos que nos debemos a la gente, que nuestro principio y nuestro final es la gente, que no estamos al servicio de la gente. Y dentro de este servicio, para crearles su segunda piel, su segundo entorno inmediato, ¿no? Tenemos que ser resilientes y comprender de que no siempre podemos hacer absolutamente todo lo que quisiéramos como los artistas, ¿sí? Entonces, ella me puso a mí en compromiso, en conflicto, me pasaron muchas cosas, hoy día me siguen pasando. Yo creo que la lectura de la obra, bueno, primero que es explorativa, no tengo últimos discursos, sí tengo ciertas cosas rígidas, no acepto algunas cosas bajo ningún punto de vista, pero mi formación y mi experiencia ha hecho que comprenda que la resiliencia forma parte forma parte de nosotros como arquitectos, porque nuestra profesión muchas veces no está bien ubicada, no está bien posicionada. No está bien posicionada. Entonces, sí tengo una línea marcada, no es cerrada, pero tiene una ruta que yo creo que se la puede leer más o menos ciertos puntos que se salen, ¿no? Más o menos, sí.
María Isabel, voy a hacerte una pregunta que va más ligado a una posición personal, ¿no? Eh, Tú eres una de las arquitectas con una trayectoria más vasta en la ciudad de Guayaquil, eh, en donde te ha tocado intervenir en diferentes tipologías y realmente has hecho mucho en estos últimos años, desde, digamos, desde las últimas 2 décadas del siglo pasado hasta ahora. Eh, y además te ha tocado ser arquitecta en libre ejercicio de la profesión en tiempos difíciles, ¿no? Si hablamos del siglo pasado, en ambientes muy machistas, patriarcales, eh, hoy, aunque ciertos rasgos de esto prevalecen, la situación a nivel planetario está cambiando. Te pregunto, ¿cómo volverse resiliente ante esto? ¿Cómo hiciste para volver todas estas situaciones a tu favor? Porque si no lo hubieras hecho, no hubieras podido producir todo lo que has producido, que es muchísimo, ¿no? ¿Y cómo se ha expresado tu sensibilidad ante estas situaciones? Preguntota, ¿no? Esa sí es pregunta. Bueno, yo pienso que nosotros los arquitectos, cuando amamos lo que hacemos, sacamos fuerza donde pensamos que no la tenemos. Y las frustraciones o las trancas o lo que va saliendo, tenemos, así como tenemos esa capacidad de engancharnos con esa fuerza creativa que reside con nosotros, que habita en nosotros, esa fuerza creativa nos empuja. Yo creo que lo que amamos, lo que hacemos, nos empuja a levantarnos, a lavarnos la carita, a volver a sacar una hoja en blanco y a empezar de nuevo. Yo creo que la expectativa, ¿no?, de poder extraer una nueva versión o esa ilusión de extraer una nueva mirada, algo que me saque de lo que estaba haciendo en el último tiempo, así me equivoque, ¿no? Pero esa acción, ¿no? Esa acción de regresar y volverte a enganchar con la alegría, con las ansias, con la expectativa, con la ilusión de poder tener una nueva mirada, una nueva cosa, yo creo que esa es la que me ha movido siempre. Es decir, siempre digo yo que es una especie de sacerdocio lo nuestro. Con nuestras vidas personales, que en nuestra generación era imposible pensar que no lo lográsemos, ¿no? Es decir, hoy día yo conozco gente que han sido alumnos míos, chicos que han sido alumnos míos, que han tomado decisiones súper fuertes que yo no lo hubiese podido tomar, como por ejemplo no tener hijos, no tener pareja o no tener familia. Eso es muy, muy contemporáneo, ¿no? Son pensamientos diferentes a los nuestros. Entonces, yo creo que esta fuerza interior hizo y hace que me pueda abstraer de todo. ¿Tú viste esa película La vida es bella? Sí, yo siempre me acuerdo de esa película, porque es un mensaje muy fuerte, ¿no? Es decir, se te está cayendo todo, se te está cayendo todo y sigues viendo allá donde está, no sé, está la ilusión, está la mirada, está lo nuevo, está el futuro. Entonces, pienso que nosotros los arquitectos, como siempre estamos conectados con el futuro, tenemos mucho de eso. No es difícil encontrar arquitectos llenos de vida, por algo los super arquitectos viven hasta los 100 años, llenos de vida, llenos de ilusión, sintiendo de que la vida continúa así tengan 90, ¿no? Y creativos y enganchados con la creatividad. Yo creo que los que estamos enganchados con lo creativo, prolongamos ciertos aspectos neurológicos, ciertos aspectos biológicos. Se me ocurre que puede estar por ahí. Eh, Siguiendo en la tónica de la pregunta anterior, eh, y haciendo alusión a algo que dijiste,
Eh, Tú has sido una arquitecta que no solamente ha trabajado desde lo proyectual, sino que te has aventurado a la materialización, a la construcción. Eh, Algo que no es fácil, sobre todo en el pasado, donde no había una mano de obra calificada, era muy compleja la construcción. ¿Qué ha implicado este camino? Es una práctica que tú le recomendarías a las nuevas generaciones? ¿Te parece que es algo importante dentro de la práctica de la arquitectura? Sí, a ver, sí y no. Sí, en la medida de que estar vinculado directamente con la construcción te da más piso, ¿no? Es decir, realmente en la materialización de tus diseños, de tus ideas, tú vas constatando las cosas que puedes con facilidad volver a proponer. Y luego también te vas dando cuenta del nivel de dificultad que tienen tus proyectos, tus diseños, los niveles de dificultad físicos, que de repente no los logramos dimensionar desde la fase del diseño, no logramos dimensionarlo. Esto en primer mundo está resuelto de una manera diferente, porque en los equipos se vuelve, es decir, entran personas especializadas, especialistas para cada rubro. Es decir, entra un diseñador industrial, si tienes que resolver una escalera en acero, entran algunos personajes que todavía nosotros no tenemos habilitados en nuestro mundo. Entonces, al volverte constructor, tú puedes ser más consciente de las dificultades que trae la materialización, por lo tanto te hace más prolijo y te hace más conocedor hasta de los mínimos detalles en tu diseño. Es decir, empiezas tú a comprender una serie de cosas que de repente, si no has construido, te las pasas por alto. Te las pasas por alto y piensas que alguien las tiene que resolver, y cuando llega a un constructor que tú no eres, las resuelve, porque las resuelve, pero de una manera que no está en la línea de tu diseño, ¿no? Porque las resuelven. Entonces, yo sí creo que el arquitecto debe tener una cercanía a la construcción. Hoy día hay más constructores, hay más empresas constructoras, hay un mundo diversificado en ese aspecto, por lo tanto el arquitecto independiente le cuesta más relacionarse con la construcción o la tiene más lejos. Probablemente eso sería una dificultad, no una dificultad, pero no sería tan fácil que un arquitecto cualquiera como yo era cuando empecé, te encargue una construcción. Hoy día es un poquito diferente. Pero bueno, en todo caso, sí creo que es importante que los arquitectos nos vinculemos con la construcción. De alguna manera estemos vinculados. Eso enriquece nuestra práctica, enriquece nuestras propuestas, nos hace investigar más, nos hace conocer más, e incluso para dar de baja ciertas cosas o buscar ayuda con especialistas para resolver un tema que en la obra se te complica y no tienes quien te ayude y te toca resolverlo. Sí, yo creo que siempre va a enriquecer a los arquitectos vincularse con la construcción. En tu práctica profesional, cuando haces una obra, ¿cuánto te pertenece a ti de esa obra? ¿Y cuánto le pertenece al comitente? ¿Cuánto le pertenece a quien la va a habitar? ¿De quién es la obra? ¿Es tuya o es de tu cliente? Realmente es de los dos. Realmente es de ellos. Me hacen la broma en la que estoy ahora terminando. Me dice, ya fue a ver su casa. ¿Sí? Me dicen a mí como broma. Entonces yo les digo, yo me río, ¿no? Le digo, no, es su casa. No, es su casa. Porque logramos un match que no siempre se logra, de que ellos
sí me siguieron en la mayoría de las ideas y respetaron ese trabajo, que es una situación ideal, ¿no? Que te respeten el trabajo, que te permitan. Igual, hoy me parece que ese color está muy fuerte, no, esperen, esperen. Sí, igual nos toca este juego de la mirada del usuario que no sabe, porque no tiene por qué saber, que va a quedar bien o que le va a gustar. Pensemos que le va a gustar, más que quedar bien, le va a gustar. Pero ese proceso es pesadísimo, pues, ¿no? Hasta que lo llegas a hacer y dices, ah, sí, tenías razón, está bonito. Entonces, al final la obra, yo sí creo que es una obra compartida. Es una obra compartida, porque puedo yo tener muchísimas ideas que si no logro enganchar con la psiquis de esta familia o de esta persona, y logro conectar para que se sientan contentos, felices, con la decisión de hacerlo, porque tienen que ellos también tomar ciertas decisiones. Entonces, yo no soy una promotora de obras, es decir, yo no diseño, construyo y vendo a alguien. Yo hago el servicio de diseño arquitectónico y construcción a la antigua, ¿no? Que era que te solicitan un encargo. Ya vamos acercándonos al final para no quitarte mucho más tiempo. Me pregunto si en tu arquitectura explícita, de manera explícita, hay un componente poético y hay un componente ingenieril, ¿no? Hay un componente lúdico y hay un componente de lo concreto y mandante. ¿Cómo conjugas esta? Primero, ¿esto es una dicotomía? ¿Implica una dicotomía? ¿O no? ¿O es simplemente una relación de elementos que hacen necesariamente siempre a la arquitectura? Son componentes intrínsecos de la obra arquitectónica, es decir, todas las ingenierías, todos los soportes técnicos que van a alimentar nuestro diseño arquitectónico forman parte de lo que va a quedar al final. Nosotros lucimos así y adentro tenemos corazón, pulmones, esqueleto, y la piel. Pues yo no sé si empezaron, yo creo que empezaron por la piel, no sé cómo habrán hecho los diseñadores biológicos de nosotros, pero no sé si empezaron por el look o primero hicieron la estructura y después le pusieron algo encima, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero en el caso de la arquitectura, en el momento de la planificación, se diseña, se concibe la obra y antes de terminarla, sí o sí, tenemos que ingresar con un trabajo conjunto con las ingenierías para que cualquier impacto que se dé a nivel de alguna ingeniería sea absorbido por la arquitectura sin deslegitimar sus componentes arquitectónicos. Ese es un juego, ¿no? Es un juego. El diseño arquitectónico, yo creo, a ver, Rómulo, esto es lo que yo creo. Si tú diseñas algo muy sentido, muy bien pensado, estructurado a nivel de diseño, ¿no? Con un mensaje arquitectónico, espacial, concreto, ese diseño aguanta estos ingresos de estos visitantes, como digo yo, o estos invasores que entran con toda su estructura, que entran con todo lo técnico para que pueda existir. El diseño va a aguantar y va a integrar hasta lograr un objeto, producto terminado, que al final cuando se construya también aparecerán ciertos detallitos, pero las cosas más gruesas van a estar integradas. En la etapa de la planificación eso tiene que quedar totalmente definido y ese luego va a ser un diseño integral completo que te va a permitir
tener menos problemas, ¿no? Cometer menos equivocaciones. Es necesario que exista. Salvo los utopistas, ¿no? La arquitectura responde al aquí y a la hora, a hechos concretos. La arquitectura es y ha sido la expresión de su tiempo y de su cultura. De cara al futuro, ¿no? Futuro que parecería ser que ya estamos viviendo, ¿no? Que es un presente futuro raro. Cuando el desarrollo tecnológico se presenta de una manera abrumadora, ¿cuál piensas que será el rol de los arquitectos, arquitectas en este nuevo momento? En este momento estamos, como bien tú dices, estamos viviendo un momento de transición donde nosotros los arquitectos nos estamos enfrentando, bueno, el planeta entero, pero bueno, hablando de nosotros los arquitectos, nos estamos enfrentando a la existencia de la virtualidad en magnitudes como el metaverso de Zuckerberg, ¿no? Es decir, donde empiezan a existir universos virtuales, o mundos virtuales, de los cuales ya estamos viviendo las generaciones jóvenes con sus juegos, con sus PlayStation y con todas estas cosas, a nivel de jugadas, de juegos. Nosotros no lo hicimos. Pero ya empiezan a existir estos mundos virtuales donde ingresan arquitectos a diseñar para estos mundos virtuales con materialidades virtuales, donde ya se desligan de la gravedad, se desligan del magnetismo, se desligan de las leyes universales contundentes. Y pienso que esto que usa ciencia ficción, yo creo que va a ser más que ciencia ficción, es decir, yo creo que ese va a ser un futuro que no me gusta mucho, pero va a ser un futuro. Empezamos a sentir la existencia de esto, la existencia del no tiempo, la existencia del no espacio de la red, porque estamos viviendo, nosotros estamos viviendo en una virtualidad, estamos tú y yo ahorita conectados, como no pensamos nunca antes de la pandemia, porque esto sí existía, pero no lo usábamos al diario. Entonces empezamos ya a vivir unas materialidades diferentes donde el tiempo y el espacio no está actuando en nuestro cerebro de la misma manera que actuaba antes. Entonces el aquí y el ahora, contundente, con las leyes físicas contundentes, inevitables, inexorables, como es la gravedad, como es el magnetismo, como es el paso del tiempo, que impactan la vida útil de los edificios, que impactan la configuración de la relación del edificio con el suelo, es decir, una serie de cosas que han estado estructuradas de manera férrea en nosotros como diseñadores y creadores, ya empieza a movilizarse. Empieza a movilizarse y la materialidad también empieza a movilizarse. Yo creo que tenemos mucho que conversar sobre estas cosas, sentarnos a conversar, porque yo creo que algunas personas estamos sintiendo estas nuevas fuerzas, ¿no? Estas nuevas fuerzas. Y como traductores de la realidad, como constructores de cultura y como creativos, no somos... No estamos sin escuchar esto, sin sentirlo, sí estamos conectados, estamos sintiéndolo. Para refrendar esto que nos acabas de decir, tan interesante, me acuerdo de una noticia que leí hoy, que en el mundo hay muchos países muy chiquitos que no han sido reconocidos por las Naciones Unidas ni tienen un estatus legal, pero que existen. Uno de ellos es un país que se llama Liberland, si es que no recuerdo mal, que queda en algún lugar de los Balcanes, entre Eslovaquia, Croacia, Serbia y tal. Y este pequeño país
este, cuya moneda es el Bitcoin, por ejemplo, le acaba de encargar a Zaha Hadid Architects que diseñe en el metaverso todos sus edificios públicos. Es un país que va a existir, ya que no logran el estatus de país eh, reconocido por las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es un país que se está construyendo desde la virtualidad. Y hay un estudio enorme, como es Zaha Hadid Architects, que está diseñando todos los edificios públicos de este nuevo país. Simplemente para refrendar lo que estabas diciendo. Bueno, ha sido una charla muy, muy bonita. Quisiera dejarte con las últimas palabras de esta conversación para cerrar la entrevista. Para mí, Rómulo, también ha sido un encuentro muy, muy agradable. Me encanta saber que mi ciudad, yo ya puedo decir que es mi ciudad, Guayaquil, tiene una presencia, ¿no? Empezamos a conversar sobre este lugar y que tú me hagas preguntas sobre la ciudad, que podamos compartir mis ideas, las ideas de otras personas. Es decir, me ilusiona mucho que existan estos espacios. Yo te agradezco un montón y me he sentido sumamente cómoda y contenta de que me hayas invitado. Muchísimas gracias y bueno, espero que todos nuestros espectadores y oyentes el día de hoy hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias. Que nos divertimos. Gracias, Rómulo. Gracias. Que estés bien.